Hacemos una pasadita, así como retomando un poco lo que habíamos estado viendo la, la clase anterior, el martes. Dijimos, se le complicó a un gran imperio romano que necesitaba sostener todo el poderío en base a ejército. Cualquier parecido con Norteamérica en el presente, digo, ¿cómo haces para que todo funcione como vos querés? Si es por la buena, significa que le tenés que dar algo a cambio a los demás, para que también estén contentos. Y si no, ejército. El ejército cobra. Eh, a Roma como imperio romano gigantesco, no le daban los números para hacer eso. Eh, la solución que encuentro, bueno, a Norteamérica tampoco, ¿no? El 60% del presupuesto norteamericano se va en ejército, distribuido por todo el mundo. Eh, Roma, la estrategia que encuentra, la solución que encuentra es dividirla en dos, en, en un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente, que era el que tenía deficiencias económicas y que además estaba todo, digamos, presionado por el ejército, bueno, es el primero que se debilita y es invadido por los nórdicos. ¿Sí? En general, todos los pueblos que estaban al norte de Europa, zona fría, bajan. Eh, es el momento de lo que se llaman los reinos germánicos. ¿Sí? Hay un intento de la Iglesia en la parte europea, digamos, en esto que había sido la Roma de Occidente, por volver a generar un imperio. Eh, los reyes, obviamente, que todos querían ser reyes de toda Europa, del mundo, de lo que sea, digamos. Llegás a rey y lo que querés es ser más rey todavía. ¿Sí? Entonces, eh, apoyado por la iglesia, eh, eh, Carlomagno empieza a invadir toda la zona, a ampliar su reino y todo lo demás, y llega a generar por lo menos un reino de media Europa. En ese interín se muere y por lo tanto el imperio carolingio se termina dividiendo entre todos los parientes. Cuando se divide entre todos los parientes, se desguaza y termina siendo un montón de reinos. Tan así es la cosa que una parte terminó siendo Francia y otra parte terminó siendo los Países Bajos, Alemania, Austria, toda esa zona que no terminaron de solucionar sus reinados hasta la Primera Guerra Mundial. Alemania no fue república hasta ese momento, 1900 y no me acuerdo cuánto, ¿sí? Pongamos 1920. Se pasaron 100 años en los cuales todo el resto habían sido repúblicas, ya para el 1800, digamos, todos los países, todos los reinos se reconvirtieron, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, Revolución de Mayo acá, Revolución Mexicana, y estos siguieron con esos líos de reinados. ¿Sí? Eh, pero es cierto que en ese momento el imperio carolingio se desmembra todo y siguen manteniéndose en la parte europea feudos. Del otro lado, el imperio oriental, conocido como imperio bizantino porque la capital de toda esa zona era Bizancio, que ahí nomás le cambiaron de nombre y le pusieron Constantinopla por Constantino, por el emperador Constantino, y que al poco tiempo, con esto de que Mahoma recibe de el arcángel Gabriel, y me corrijo con lo que había dicho el martes pasado, no eran 600 y pico versos, eran 6232 versos que por ser analfabetos, lo memorizó el tipo, ¿no? Escribió y esa es la Torá, el libro, lo que sería la Biblia de, el Corán, perdón, este, la Biblia de los musulmanes. Así que de este lado empieza a agrandarse el imperio bizantino, el imperio islámico,
Tanto que el Imperio Bizantino necesita pedirle ayuda a su otra pata, digamos, al contacto que tenían del otro lado, Papa del Imperio Bizantino al Papa de Roma, la Iglesia Ortodoxa a la Iglesia Apostólica Romana. En ese pedirle ayuda, la Iglesia Apostólica Romana de Europa organiza a todos los grandes caballeros y qué sé yo, en ejércitos, todos juramentados atrás de la fe cristiana, bla, 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 a rescatar las reliquias de Jesús. Van todos hacia básicamente Jerusalén. La zona de Jerusalén es un lío terrible porque la pretenden los judíos por ser su tierra, la pretenden los cristianos por ser el lugar donde murió Jesús, y la pretenden los musulmanes. Entonces, todos quieren ese cachito desde el lado de la fe. Ni que hablemos desde lo estratégico, desde el punto de vista geopolítico, porque ahí abajo está súper lleno de petróleo. En el medio de todo esto, inicio de las cruzadas, año 1100, ¿sí? Intentar sacarse de encima al Islam del Imperio Bizantino. Acá, 1453, en realidad, eso es el primer momento en el que lo registrás y que pegó más fuerte. Después aparecen oleadas de peste negra en varias oportunidades más, y a veces en una parte de Europa y a veces en otra. Ya la gente tiene cierta inmunidad, no pega tan fuerte como la primera oleada, pero no es que se deshicieron de la peste negra así de fácil. Nosotros habíamos visto esto de las cruzadas y la peste negra como dos detonantes de la que se iba a venir. Cruzadas, por un lado, en esto de todos los templarios, los que sobrevivieron a la matanza de templarios, quedan con toda la bronca con la iglesia. No solo disidentes ideológicos con la iglesia, sino además con toda la intención de venganza de lo que le había hecho la iglesia. Acá, en la Edad Media, cada feudo, o sea, cada rey, se hacía de un ejército. ¿Qué hacía con el ejército? Y básicamente defendía sus fronteras, y a su vez el ejército también le servía para ampliar las fronteras. O sea, yo me reconozco entre todo el ejército un general, alguno de los integrantes del ejército, que tiene algunas luces, que es capaz de llevar adelante algunas buenas estrategias, que sobrevive a unas cuantas batallas, porque también era eso. O sea, tenías todas las luces del mundo, pero no manejabas bien la espada y en la primera batalla quedabas. ¿Sí? Para entrar en el ejército vos tenías que haber sobrevivido a las primeras batallas donde no tenías caballo. ¿Sí? Eras lo que se conoce como la carne de cañón, son los que van adelante a pie. Tenés que saber pelear muy bien, poderte enfrentar y sobrevivir. Después de que logres unos cuantos méritos, por ahí te nombran caballero. O sea, te podés montar arriba de un caballo. Y la pasás mejor porque pegás desde arriba y tenés más chance de sobrevivir. Y por ahí conseguís el ascenso como para dirigir un escuadrón. Entonces, si bien andabas siempre armado y entre los civiles vos tenías como cierto poder porque eres el representante del rey y andabas con la espada, cuando te tocaba una batalla la pasabas mal. Eso, los ejércitos de los reyes, de cada uno de los feudos. ¿Qué pasa con esos ejércitos? Bueno, el rey, cuando le convenía o cuando necesitaba ampliar sus territorios, a alguno que se destacara de esos ejércitos, le decía, vení para acá, sacaba la espada, decía, te nombro caballero y te otorgo un feudo. ¿Dónde? Del otro lado de la línea enemiga. Si vas y te sacás de encima a mis enemigos, te quedás con ese territorio y lo explotás vos. Entonces, además de un montón de feudos que manejaban los nobles, o sea, parientes del rey, también estaba otros feudos que se iban anexando, que eran los que habían logrado conquistar los caballeros.
El rey le convenía porque recibía unos manguitos extras por tener un nuevo feudo, al caballero ni que hablar porque se salía de tener que enfrentarse en batalla. Empezaba a ser un administrador de un feudo, con su ejército. Vayan ustedes. ¿Sí? Así que ese era un poco el juego. Ejércitos en el sistema feudal, Edad Media. Esos ejércitos, a su vez, tenían toda una cosa de creencias religiosas y por lo tanto también estaban agrupados en clanes, en sectas que tenían determinadas posturas y determinadas formas de cumplir con el mandato de la religión. Entonces, todos súper juramentados entre ellos, qué sé yo, tenían sus propias iglesias a las que iban a rezar, adoraban a una virgen y no a la otra, ¿no? Todo un montón de protocolos de acuerdo a cuál orden de caballeros, de cuál orden de caballeros estés hablando. De todas esas órdenes de caballeros que la Iglesia Católica Apostólica Romana eh, invoca para que se vayan en las cruzadas a tratar de buscar el Santo Grial y toda esta historia, la que más se destacaba eran los caballeros templarios. ¿Sí? O sea, el grupo que estaba juramentado alrededor de determinados protocolos que eran uno de los más exigentes. Los caballeros templarios no tenían ningún problema en correr riesgo de vida, eran súper bravos, eran los más temidos. Entonces también hay algunas posiciones que dicen, bueno, no, Colón no era templario, la cruz templaria la puso en la carabela para que no lo asaltaran en el camino. Porque si vos veías una carabela con una cruz templaria, pegabas la vuelta y rumbeabas para otro lado. O sea, no se le animaba ningún pirata a una carabela templaria. Entonces, digo, esto de si Colón era templario, de todo esto que comentamos al final de la clase pasada, siempre está puesto en discusión. ¿Sí? Por eso digo, las cosas que no tienen así un chequeo con todas las de la ley, consejo personal, agarren el cordel, pónganle unos cuantos broches, dejen la colgadita ahí, cuando se escurra, veremos qué pasa. Digo, esto de tomar partido antes de tener el total de los argumentos o tener datos duros sobre un tema, te hace pisar el palito de me fanatizo. O sea, me engancho con... Y si me preguntan, y si yo también tengo determinadas creencias de lo que puede haber pasado, pero estoy dentro de la facultad, ¿qué dijimos? Agnóstico, creencias afuera. Digo, si no me manejo con ese criterio, no puedo hacer ciencia. O no puedo ponerme crítico en la historia. Porque voy a hacer de engancharme con lo que más me pinta, con lo que más me convence. Y no está siendo justo ni con vos mismo. ¿Eh? Bien, entonces decía, caballeros templarios son los que más hacen punta en todo esto. Cuando los mandan a matar, el Papa recurre a los caballeros de Malta. Tan es así este acuerdo con los caballeros de Malta que hasta el día de la fecha todos los papas se reúnen una vez al año con los caballeros de Malta a acordar políticas de la iglesia. No se sabe si sigue habiendo templarios, ponele, pero caballeros de Malta sí, al punto tal de que los caballeros de Malta o los ciudadanos de Malta en algún momento de la historia no tuvieron ciudad, son más o menos 4.000 habitantes, pero no tuvieron un lugar físico donde habitar. Pero los caballeros de Malta tienen pasaporte internacional con todos los honores. Digo, a esos niveles ha quedado la relación. Son intocables. Bueno, ¿qué deudas habrá? No sé. Descendiente de descendiente o... Bueno, pero no se trata de ganar. No, es más que eso. Eh, yo tengo poder en función de que tenga algo que si lo suelto, te jorobo a vos. ¿Vos querés que yo lo suelte? Digo,
no hay problema. Y si no, déjame pasar. ¿Eh? Pero es hasta el... Bueno, en algún momento no tenían país y se instalaron durante un tiempo en las Guayanas francesas. Hubo también algún rumor de que se iban a instalar acá y finalmente se instalaron en lo que actualmente es la isla de Malta, que es para un grupo muy cerradito de 4.000 personas. Y ahí están. De vuelta, broches, ¿sí? Tendal y que escurra. Pero lo cierto es que estos muchachos, es como muy rara esa relación que tienen, ¿sí? Y los templarios desaparecieron, o no tanto, porque lo vamos a volver a encontrar en la historia, que se va a armar como una especie de sindicato que se llaman los masones, masón francés, mansión, los constructores de mansiones, que también tienen todo un protocolo de orden así espiritual y todo lo demás, y vos vas ascendiendo en tu graduación espiritual, y una de las graduaciones espirituales que alcanzás es caballero templario. ¿Eh? Volveremos sobre eso, la historia continuará en los puntitos. Ahora que viene el revival de Volver al Futuro. Este, así que les decía, toda esta historia hizo que quedaran eh, dos patas débiles en esta fortaleza que tenía la iglesia y los nobles. Una de las patas débiles, esto de ahora tenés un enemigo muy poderoso, poderoso económicamente sobre todo, como los templarios, y que no sabés quiénes son porque mataste a todos los que pudiste y no delataron al resto. Y por el otro lado, la iglesia se quedó sin argumentos cuando vino la peste negra. Y los reyes, en especial los nobles, se quedaron sin mano de obra para producir en Europa, porque se murió un montón de gente. Entonces, les bajó la economía. La única forma de mantener esa economía era haciendo negocios con otros países, con afuera, o trayendo materias primas de otro lado. Ahí es donde va a llegar la gran solución, esta de reinos como el de Portugal, encaran a explorar el África, y el reino de España, de Castilla y Aragón, en ese momento, a salir para el oeste con Colón a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Buscando qué? Y buscando básicamente materias primas, porque no podían encarar por el Mediterráneo porque estaban los árabes. No tenían mucho para producir acá porque no tenían mano de obra. Se le había complicado la cosa. Ahí terminaría lo que nosotros conocemos como Edad Media. ¿Por qué? Porque lo que se va a plantear a partir de que Colón descubra América y que los portugueses empiecen a explotar el África es otro modelo de organización político-económica. Nosotros medio lo pensamos como una alta Edad Media, una baja Edad Media, para distinguir un poco una primera etapa donde los nórdicos vinieron así como clanes, se agruparon como pudieron, y la iglesia estaba también muy poco armada en cuanto a argumentaciones ideológicas, filosóficas y todo esto. A esa primera parte es, dentro de la iglesia, es a la que se conoce como la etapa patrística de la iglesia. Patrística porque, como no tenían argumentos, decían, ¿por qué no me tenés que discutir las cosas que yo te digo? Porque los padres de la iglesia dijeron esto, y está escrito en los libros sagrados. Son libros sagrados porque lo escribieron los padres de la iglesia, y como son los padres de la iglesia no se pueden los discutir y por lo tanto son sagrados. ¿Sí? Circularismo. este, eh, entonces, toda la primera parte de la Edad Media fue esta cosa de no me discutas porque está escrito en la Biblia. En la Biblia o en alguno de los libros de alguno de los santos seguidores de la Biblia de algún momento de la época romana. ¿Sí? Toda esta época patrística fue como la más terrible en esto de, bueno, como se tenían que imponer medio por la fuerza, estaba esta cuestión de, bueno, si no estás de acuerdo, caja de fósforo, 3 patitos, te quemo en la hoguera. ¿Sí? Digo,
vino toda una etapa de, bueno, lo impongo por la fuerza. Con el acuerdo de los reyes, ¿por qué? Porque a los reyes le convenía tener a toda una institución encargándose de que nadie le discutiera los argumentos. Y por la otra parte, la iglesia le ofrecía esto de los reyes también son divinos, son ungidos por Dios. De hecho, hasta el día de hoy, habrán visto cuando murió la reina Isabel de Inglaterra, que asumió el príncipe Carlos, que va el capellán, qué sé yo, de la iglesia, del reino y no sé qué más, y lo unge con aceite en la frente, para darle el Espíritu Santo para que él guíe a su pueblo. Bueno, les decía, todo un primer periodo patrístico, ¿sí? Los padres, la iglesia, lo que está escrito en los libros, bla, 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 pero después, como en la zona de España también estaba metido el Islam, todos los textos de los filósofos griegos que se habían ido escapando al Islam porque Roma los había corrido, más todos los trabajos de los científicos árabes que produjeron más, que además tomaron lo que estaban haciendo los científicos de la India, que además tomaron lo que estaban haciendo los científicos de la China, e hicieron un gran paquete de ciencia nueva, los curas, que eran los que podían leer los libros, porque cualquier libro que dijera otra cosa de lo que decía la Biblia estaban prohibidos, y te perseguían por eso, los que más tenían acceso a los libros prohibidos eran los que los prohibían. O sea, los propios curas que, no, este no sirve, y lo guardaba él. ¿Sí? Vamos, las mejores bibliotecas de la época medieval fueron eclesiásticas. Pero los curas empezaron a encontrar con las ideas de Aristóteles y con el pensamiento lógico. Empezaron a leer todo eso y empieza a prosperar una nueva forma de argumentar la religión católica que no sea los libros sagrados. Ahora lo vamos a justificar desde argumentos lógicos. Entonces empieza una nueva etapa que es la, dentro de la iglesia, que es la etapa escolástica. Esto de argumentar desde la lógica todo lo que dice la Biblia. Detalle. Y solamente todo lo que dice la Biblia. O sea, si vos a través de estos argumentos te escapás un cachito de lo que dice la Biblia, bueno, guarda que te tengo en la mira. ¿Sí? O sea, si decís algo que no está en la Biblia, sos un hereje. Si podés argumentar lo de la Biblia, sos un creyente y un gran científico. Entonces, paralelo a que se generara este movimiento de la escolástica dentro de la iglesia, hay un montón de grupos de gente, digamos, bien acomodadas, burgueses, más los templarios escondiditos, que empiezan a estudiar las otras cosas, las prohibidas. Pero ¿cómo las tienen que estudiar? Escondidos. A ese grupo se le llamó los ocultistas. ¿Por qué ocultistas? Porque lo tenían que hacer ocultándose, porque si no eran boletas. ¿Sí? Entonces, durante toda esta etapa también hubo una ciencia clandestina que eran los ocultistas. ¿Sí? Esta fue la época donde las casas tenían puertas secretas, pasadizos y demás cuestiones, en el caso de los ocultistas, para ocultar las bibliotecas donde guardaban libros prohibidos. A toda esta etapa se le suele llamar etapa oscurantista porque no dejaban salir a la luz el conocimiento. ¿Eh? Me estiré demasiado, pero esto es un poco el redondeo de todo lo que estuvimos viendo la vez pasada. Hay muchos defensores de la Edad Media por esto de cuánto avanzó la escolástica, o sea, esta versión dentro de la iglesia de hacer argumentación lógica de las cosas. Pero, bueno, la mayoría, entre los que me incluyo, me parece como insuficiente lo que hizo la escolástica para decir que es una etapa próspera. Y acá venía a cuento, yo le decía, los griegos trabajaron con regla y compás sin graduación. Y le dije,
Déjenlo picando a esto porque va a aparecer de nuevo en la historia. Cuando la burguesía empieza a crecer y ocurre la peste negra, también empezaron a escasear gente que construyera iglesias. O sea, las grandes mansiones que se podían llegar a construir en esa época, que era básicamente la construcción o de castillos, que ya medianamente estaban todo construidos, o iglesias. Hasta ese momento las iglesias se construían más o menos con esta pinta, que era el modelo arquitectónico de las iglesias romanas. ¿Sí? Todo sólido, las paredes macizas, con ventanita chiquitita, ¿sí? Y con puerta chiquitita, básicamente porque si vos hacías una ventana muy grande, no había una piedra lo suficientemente grande que soportara el muro que le ibas a construir arriba de la ventana. O sea, hoy nosotros ponemos una viga, ¿sí? El dintel que ponemos arriba de la puerta, ¿no? Armamos toda la construcción, después metemos la ventana, la muramos y quedó bonita. En ese momento no se podían dar ese lujo, porque no tenían cemento. O sea, no había nada que fuera ligante de la piedra. A lo sumo le ponían una argamasa de cal o de brea, pero eso no iba a soportar esfuerzo. Entonces, las construcciones que se hacían eran unas cosas robustas. ¿Qué pasa? Se empiezan a organizar estos grupos de muy poquitos laburantes que quedaban dentro de la construcción de mansiones, o sea, um, de albañiles o de constructores de la época, y como estaban ligados a mucha plata, porque cobraban muy bien, también se ligan a gente de plata, o sea, los templarios escondidos, y como querían avanzar en mejorar las técnicas, se ligan a los científicos que le pueden diseñar mejores técnicas. Todo ese paquete de científicos, templarios y burguesía, digamos, gente de plata, es lo que se van a conocer después como la masonería. Masón por constructores de mansiones. ¿En qué cambian la historia estos tipos? Bueno, pasaste de construcciones así, romanas, a construcciones así, góticas. El nombre de gótica no se lo ponen los arquitectos nuevos de la masonería, se lo ponen los arquitectos viejos que lo tratan de denigrar. Y entonces le dicen, estas construcciones son de godos. O sea, los godos que vinieron desde el nórdico, atrasados, con malos niveles de construcción. Entonces le decían, son construcciones de godos. Terminó derivando en construcciones góticas. ¿Sí? Pero lo cierto es que las construcciones góticas casi no tenían paredes, eran todo ventana y puertas. ¡Wow! ¿Cómo se sostenía eso si no tenías con qué pegarlos? Bueno, ahí estaban los matemáticos y los físicos dando vuelta, armando arcos y haciendo que las piedras se sostuvieran con una piedra más arriba apretándola. Por eso todas las aberturas son así, una piedra aplastando a la otra y las dos últimas se sostenían por presión entre ellas. Y arriba le podía seguir construyendo. Entonces, todo son vitrales, todo son ventanas. Y estos palitos finitos que vos ves están sostenidos en nada, en su propio peso. ¡Wow! Si necesitaba científicos para hacer eso. A lo sumo llevan, en algunos casos, calaban la piedra de un lado y del otro y le ponían un gancho de hierro entre uno y otro, como una doble T, ¿no? Dos patitas y el palito al medio, y calzabas las dos piedras. Cosa de que no tuvieran movimiento. Pero no es que te resistían mucho esfuerzo tampoco. Tenían que resistirlo por propio peso. ¿Cuál era la simbología de esta agrupación? Que a su vez también se mantenía en secreto y hacía órdenes secretas porque tenía los templarios, porque tenía científicos que estudiaban otras cosas que no estaban permitidas por la iglesia. ¿Sí? El símbolo era la plomada del constructor, de que todo es vertical, todo apunta en la dirección a Dios, el compás de los griegos y la regla sin, sin graduación de los griegos, las proporciones, lo que te determina proporciones. Y a su vez todo esto terminaba siendo un triángulo de cinco puntas, o ya el triángulo pitagórico.
¿sí? O sea, los tipos toman la reminiscencia de la ciencia de lo griego y todo lo que había venido por el Islam, sumado a los templarios, sumado a gente de plata, y se arma ese paquete. Ese grupo de gente va a ser la que va a generar los cambios que siguen en la historia, porque después van a ser los que van a adquirir el poder. Así que dejémoslo picando ahí, porque ya van a aparecer. Van a aparecer en la siguiente etapa. Durante la peste negra, una de las estrategias que tenían los médicos, como su teoría para hacer medicina era la de los 4 humores, si vos te llegabas a enfermar de peste negra, o sea, llegabas a pescarte el Yersinia pestis, los tipos decían, a ver, se te pone negra la sangre. Ok, hay que drenar los tóxicos de la sangre, del humor rojo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se drena los tóxicos de la sangre? ¡Chac! Cortecito, sangría. Y vos te desangraba y si sobrevivías, te curé. ¿Eh? O bien, te limpio los humores transparentes, ¿sí? La saliva y todo lo demás, te meto un trapo por la boca así, y después te lo saco, para limpiar. O te doy diarreicos, ¿no? O diuréticos. El tema era limpiarte de tóxicos. Si sobrevivías a todo eso, ok, te curabas. No estaba del todo errado, digo, seguían algún criterio de decir, ok, si están los tóxicos y te los saco, el cuerpo se recupera. De hecho, si te sacaban los tóxicos que generaban el Yersinia pestis, vos no ibas a tener bubones. El problema era cómo sacarlos, y no los estaban sacando de la forma correcta. ¿Sí? Entonces digo, son esos inicios de la ciencia que tienen alguna pista, pero la verdad no tenían ni argumentos, ni tecnología, ni nada para encontrar una salida correcta al asunto. Y como veían que largaba mucho olor, decía, seguro que la enfermedad se transmite a través del aire. Nada más errado. ¿Y qué hacían? Esos picos que a nosotros nos asustan cada vez que vemos una película de terror y usan eso para asustarnos, era en realidad una forma de ponerse barbijo. ¿Sí? En el pico ese iba acerrín con aromatizantes, con alguna cosa para no sentir olores. Nada más. No tenía otra función. Y se ponían guantes y todo lo demás. En toda esta peste negra se reforzó la idea de que era una maldición de Dios, porque los que más se salvaban eran los judíos, no los cristianos. Como el Yersinia pestis es selectivo, sí, la cultura de los judíos hacía que se bañaran y que lavaran la comida. ¡Chan! Se salvaban más los judíos que los cristianos. Pero claro, si la variable que vos estás mirando es una variable de fe, decís, Dios está a favor de los judíos y no de los cristianos. Y no miraste la variable de jabón. ¿Eh? Por eso es que los modelos, cuando nosotros hacemos ciencia, están muy contaminados por cuál es la variable que mira nuestro ojo. Explicaciones podemos tener infinitas. Hubo una primera etapa patrística, ¿no? Los padres de la iglesia, qué sé yo, muy incentivada por Agustín de Hipona, uno de los que escribió mucho, y estos eran los libros que se seguían, pero en el mientras tanto convivían con qué? Y con todas las tradiciones que habían venido de los nórdicos, entre ellas el concepto de los druidas, los magos blancos, eh, las entidades de la naturaleza, los gnomos, los elfos, las hadas y todo eso. Entonces había como una ciencia médica de druidas y una ciencia de los 4 elementos y, y un todo es diabólico, todo jugando a la vez. ¿Sí? Los patrísticos diciendo, es Dios. La ira de Dios o el beneplácito de Dios, pero es Dios. Los druidas decían, no, son los gnomos, los elfos, la hada, ¿no? Yuyitos. Y algún remanente que quedaba de la escuela griega diciendo 4 elementos. Bolonsky de todo eso. O sea, tenías que rezar, pero para no enfermarte. Si no, no te salvabas con ninguna. En el mientras tanto, ¿dónde estaba la ciencia? En Oriente. Estos son dibujos de época, ¿sí? O sea, ya estaban haciendo química. Vos me podés decir, pero ¿qué química estaban haciendo si todavía no tenían
clara la idea del átomo. Ok, pero los árabes ya estaban pensando en que si vos combinabas cosas, se generaba un nuevo producto. Eso ya lo tenían claro. Y de hecho, ya estaban laburando con fermentos para ver destilados de nuevos productos. Son los inventores del alcohol, ¿sí? De la alquimia, del álgebra, ¿sí? Al es divino, ¿sí? Entonces, ¿qué es la alquimia? Y la alquimia fueron los primeros intentos que tuvieron por hacer química, pero bueno, con una mirada ideológica totalmente diferente a la que tenemos nosotros en este momento. De vuelta, si los tenemos que mirar a los árabes, no hagamos anacronismo de la historia. O sea, miremoslo parados en el pueblo árabe en esa época. ¿Y ellos en qué creían? Y bueno, creían en que el universo de Dios era todo una sola cosa. Todo estaba correlacionado. Y de hecho es el pensamiento en general, el pensamiento oriental. Esto de la mirada holística. Una de las primeras cosas que nos enseñaron es decir, bueno, mira, si yo agarro dos cositas y le sumo otras tres cositas, perdón por la escala, ¿qué me va a dar? Cinco cositas. Es más, si sumo dos cositas para allá y sumo tres cositas para allá, me va a dar... Y eso se llama superposición de efectos. En cualquiera de nuestras ciencias hacemos eso. Es, digo, lo hagas en química o lo hagas en biología, por no decir lo físico, que obviamente pues, al físico le sacaste los dedos o los vectores y murió. No sabe qué hacer. Pero digo, pero en biología y en química te pasa lo mismo. ¿Vos qué haces? Te pones a estudiar una variable de un bichito, de una planta, de un producto químico, observar la variable, observar la variable. ¿Por qué? Porque después, con todo lo que acumulaste de la fenomenología de esa variable, te vas a ir a estudiar otra variable y aprendes de la otra fenomenología de la otra variable. Y cuando estén las dos variables metidas en un hecho que vos querés analizar, decís, estos son los efectos de esta, estos son los efectos de esta otra, el resultado total es la suma de los efectos. Aunque no lo hagas así, pensándolo vectorialmente, lo haces poniendo en juego las dos ecuaciones que obtuviste del comportamiento o los datos estadísticos que tuviste del comportamiento, mirando una variable y mirando la otra. Y esto es el criterio del pensamiento lineal. ¿Sí? O sea, si ocurre esto, luego ocurre esto, luego ocurre esto, el resultado es de acá hasta allá. El pensamiento holista te dice, todo está correlacionado. O sea, cuando ocurre esto solo, este vector solo, se comporta así porque está ese solo vector. Cuando ocurre este solo, se comporta así porque está este solo vector. Pero cuando están los dos, se comporta no como la suma de los vectores, sino como la interrelación entre lo que genera uno y lo que genera el otro. El todo no es igual a la suma de las partes. Eso diría una lista. Nosotros decimos, sí, la suma de las partes del todo, pum. ¿Sí? No podés pensar acá, en exactas naturales, que el todo no es la suma de las partes. ¿Por qué? Porque nuestro criterio analítico es ese. La versión de linealidad, ¿sí? Y de superposición de efectos. Los orientales en general tienen un pensamiento holístico. Claro, vos decís, pará, porque en física o en química hace ratazo que venimos viendo de que el todo es la suma de las partes. O sea, no me cambie a esta altura del partido la sumatoria vectorial, porque ya la tenemos recontrajugada. Eso funciona. No pongamos a discutir eso. Suma de vectores, qué sé yo. Millones de personas ya la han probado, en millones de ejemplos. Sí, pero cuando te metes en cosas más complejas, no siempre. O sea, de hecho, hay cuestiones como hongos, bacterias y no sé qué otro microorganismos que cuando actúan solos, estos actúan como hongos,
estos actúan como bacterias y estos actúan como no sé qué. Y cuando los pones todos juntos, actúan como si fueran un solo bicho nuevo, raro, tienen un comportamiento unificado, diferente. Cuando pones a un hincha de Boca solo en la cancha, tenés un comportamiento. Y vos decís, bueno, el comportamiento de un hincha de Boca es un vectorcito. El comportamiento de un hincha de River es un vectorcito. Bueno, ahora pones un hincha de Boca y un hincha de River juntos y decime si es la suma de los dos vectorcitos. O terminan todo con un ojo morado. ¿Sí? Digo, entonces, hay fenómenos que merecen esta mirada holística de el todo, no siempre es la suma de las partes. El criterio oriental, en general, pensaba en cada vez que analizaba una cosa en el todo. Entonces tiene mucho, mucho de cosa mística. En el todo incluías a Dios, a la intencionalidad de Dios, a la intencionalidad de armonía en el universo, a todo. Entonces, esa escuela fue la que influyó para hacer esta primera química. Por eso nosotros decimos, los alquimistas no es lo mismo que los químicos. No es lo mismo porque arrancaron de una premisa de pensamiento holístico, del todo no es la suma de la parte, que un químico de la actualidad no la tiene. Un químico de esa época sí. ¿Eh? Y es esta cosa de cómo miramos, cómo ponemos el ojo, qué variables, qué decimos sobre las variables. Y eso es una cuestión filosófica, ideológica. Y nosotros le damos recontra poca bolilla a que cuando estamos haciendo ciencia nos estamos parando ideológicamente para hablar. No solo sacamos cuentas. En esa alquimia, entre otras cosas, pensaban que si la materia se purificaba lo suficiente, podía pasar de ser una materia muy densa, muy inservible, muy oxidable, muy degradable, a ser una materia muy pura, muy brillante, y entonces su sueño era lograr convertir el plomo en oro, que tenía su correlato filosófico en esto de decir, si yo como materia bruta puedo pulirme, mejorarme y todo lo demás, puedo transformarme en algo de más espiritualidad. ¿Eh? Entonces, la alquimia tiene mucho de esta cosa así, mezcla de tratar de hacer la ciencia que nosotros, buscando la ciencia que nosotros conocemos con buscando la ciencia del espíritu. Y para ello estaba todo relacionado. ¿Eh? Y esta fue la ciencia que influyó durante mucho tiempo, hasta el 1600. ¿Sí? Eh, Fíjense que la primera universidad en el mundo se instala, no me pidan que diga ese nombre, eh, pero se instala en el pueblo musulmán. 859, año 859 después de Cristo. Así que, baja Edad Media, ¿sí? La más cerquita, que podemos decir que arranca ahí por el año 1000. De vuelta, no pongan líneas tajantes, porque no es que un día en el año 1000 se despertó un cura y dijo, ay, yo voy a ser escolástico. ¿Sí? Abandono la patrística y me hago escolástico. En realidad lo que vino permeando acá fueron todos esos libros que vinieron encontrándose de los árabes que estaban metidos en España y que le empezaban a hacer ruidito. Eh, Bernardo de Chartres y Pedro Abelardo fueron los primeros que empezaron a mirar con cariño las ideas de Aristóteles, por esto de la lógica. Pero, cuando empieza fuerte a defenderse dentro de la Iglesia Católica la idea de lógica, a partir de Grosseteste, ¿sí? 1170 y pico, poner 1200, ¿sí? Para adelante. Nosotros vamos a mirar algunas cositas que aportaron estos muchachos, ¿sí? No se preocupen, nos vamos a detener en este muchacho, Guillermo de Ockham, y ya les spoileo la película que van a ver el fin de semana, el autor, gran novelista,
escribe esta novela en realidad haciendo como que, simulando que, el personaje de esa película que van a ver, El nombre de la rosa, es Guillermo de Ockham. Obviamente, como no es la vida de Guillermo de Ockham, sino el estado de situación y la forma de pensar de ese cura filósofo, eh, no le pone el mismo nombre. Entonces, ustedes van a ver el personaje de la película que se llama William de Baskerville. Pero el William de Baskerville tiene el mismo pasado que Guillermo de Ockham y tiene la misma forma de pensar que Guillermo de Ockham. Y hace las mismas discusiones con todo el resto que las que hace Guillermo de Ockham. Aclaro esto porque la pregunta que va a quedar para la semana que viene es ¿por qué la película se llama El nombre de la rosa? Porque no lo aclara en toda la película. Pero ustedes, que van a saber filosofía escolástica, me lo van a poder decir. Empieza la época de la escolástica. ¿Y con qué empieza? Y empieza básicamente con la creación de universidades. ¿Por qué se crean universidades? Y básicamente porque los estados empezaban a ser mucho más organizados y los discursos de los estados también tenían que ser más organizados. Entonces, ¿quién iba a ser el que ejerciera o interpretara la ley? Yo te voy a dar una licencia a vos para que seas un intérprete de parte del Estado de la ley. Yo te convierto en licenciado. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el que ejerza la medicina? ¿Un curandero cualquiera? No, yo te voy a dar una licencia. Licencia de medicus. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el que interprete la ley? Bueno, te voy a dar una licencia de teólogo. ¿Sí? Entonces, las primeras carreras que surgen por una cuestión de control, de poder, de decir, bueno, en todos los estados, en todos los lugares, que haya referentes que hagan la misma interpretación que yo, Estado, pero para eso lo tengo que adiestrar en que tengan los mismos argumentos. Entonces, las primeras universidades que se crean, fíjense, el dibujito de universidad es la que no tiene la crucecita, ¿sí? La de techo rojo con crucecita, iglesia. Primeras universidades, la de Bolonia, 1088, Universidad de Derecho, leyes. Universidad de Bolonia, en una zona donde estaba el Estado de la Iglesia. Así que imagínate que las leyes estaban muy sesgadas para una visión muy eclesiástica. En el 1222 surge la Universidad de Padua. Padua está en el mapa unos centímetros más arriba, ¿sí? Un cachitito más arriba en Italia, pero ya pertenecía a otro estado. Y vos decís, ¿y por qué se da eso? Bueno, Universidad de Padua, y fíjense que le puse ahí entre paréntesis, no, sin paréntesis, enjambrada, ¿sí? Y es una universidad de ciencias naturales. Gente de la Universidad de Bolonia, disidente, que empezó a hacer ciencia y que empezó a ver que no podía pensar y decir todo lo que pensaba y decía, ¿qué hacen? Y bueno, se apartan de esa universidad y crean una universidad nueva con gente disidente de esas. Esas universidades se las conocía como universidades enjambradas. O sea, salían de un enjambre para constituir una cosa nueva. En el medio, Universidad de Salerno en medicina. ¿Sí? Fíjense que poner en el 1100 Bolonia, 1150 Salerno, estoy redondeando para pensar el tiempo que pasó, pasaron 50 años, y pasaron otros 50, 70, 80 años y apareció la de Padua. ¿Sí? Se tardaban unos tiempitos. Todas muy en la zona de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque eran los poseedores de los libros. Eran los que tenían el control de qué cosas se podían estudiar y qué cosas no se podían estudiar. Eh, Filosofía y teología en la Sorbona. Bueno, la Sorbona, decís, wow, universidades sí las hay, filosofía, teología y todo lo demás. Recién después de eso se crean universidades en Inglaterra y entonces sí aparece la de Oxford y al poco tiempo, porque de las cosas que se hacían en Oxford no se permitía disecciones de personas,
no se permitía discrepar con el gobernante de turno, no se permitía, no se permitía. En el medio, como hubo algunos que se dieron el permiso, lo limpiaron, o sea, hubo muertes dentro de la universidad, bueno, hubo una universidad de Cambridge enjambrada. ¿Sí? Hoy uno se mata por ir a la Universidad de Oxford, era una de las retrógradas del momento. ¿Sí? Así que digo, esta construcción de las universidades fue básicamente para el control político de la sociedad. O sea, este cuento de que siempre estamos ahí pisando el palito con el conocimiento, es decir, yo tengo que reproducir el conocimiento anterior, pero el conocimiento anterior para ayornar a las nuevas camadas que vienen. Pero el conocimiento anterior me trajo hasta este estado de cosas. O sea, lo que yo estoy reproduciendo es una cultura para hacerte pensar cómo piensa la cultura de esta época. Reproduzco el status quo. Y ese es el gran riesgo que tenemos nosotros como docentes. O sea, vos sabés que tenés que replicar lo anterior porque si no, no hay poder de crítica. O sea, criticar sobre no saber nada de lo que había pasado, no podés criticar. O sea, si vos no estás al tanto de cuál es el paquete de conocimientos que tenés en este momento, bueno, tus críticas son me parece, que no tiene mucho sentido. El drama de la transmisión del conocimiento es que, sí, genial, transmitimos el paquete. El problema es que en el medio tiene que quedarnos flotando la idea de ¿para qué queremos todo este paquete? Y en realidad es para pegarle con un caño y cambiarlo y generar otra cosa. ¿Tá? Pero bueno, es ese duelo constante de si yo vamos a tener un coloquio y en el coloquio ustedes van a tener que repetir los mismos chistes malos que yo les dije. No, esa parte no. Pero digo, van a tener que repetir todo esto. ¿Cuál es el sentido de la educación? Repetir. Y no, yo me veo obligado a hacerles repetir ¿para qué? Para saber que pudieron llegar a estar parados con todo el conocimiento previo. ¿Para qué? Bueno, ojalá que para que les quede toda la bronca de la cantidad de pavadas que yo dije, para cambiarlas. El día que vea que me pasaron por arriba, que tiraron teorías nuevas, que me tengo que jubilar, voy a estar contento. Logré el objetivo. ¿Eh? De eso se trata la educación. De alguna forma de sentirte contento de haber fracasado en esto de replicar lo viejo. Porque ganaste en algo más. Pero, ¿cuál era el tipo de conocimiento que se impartía en las universidades en esa época? La ciencia estaba obviamente muy imbuida por una mirada ideológica de cómo era la naturaleza. Y no era la mirada actual de cómo es la naturaleza. Para esa época, la naturaleza funcionaba así, ¿por qué? Porque había un Dios bueno que hacía las cosas para el disfrute y el gozo de los que eran buenos y hacían las cosas según los preceptos de Dios. Entonces, bajo esa mirada teológica, las ciencias naturales, ¿cómo se explicaban? Y bueno, las mariposas tienen alas de todos colores porque aumentan la belleza de la naturaleza. Y las flores también tienen muchos colores para embellecer y para el deleite del hombre, que es el rey de la creación, al que Dios le ha dado el soplo divino y que le ha dado el libre albedrío para pensar libremente y disfrutar de la vida. Mientras que a los animales y las plantas no detectan nada, no disfrutan, no sienten dolor, no sienten, no tienen emociones, porque no están imbuidas. Cambio la imbuida, porque no están influidas por, por, el, eh, por el soplo divino. No tienen alma. ¿Por qué las jirafas tienen cuello largo? Bueno, porque Dios, pensando en que las jirafas iban a estar en lugares donde escaseaba la comida y la comida iba a estar en la punta de las copas de los árboles, le hizo a la jirafa un cuello largo para poder comer de la copa de los árboles. ¿Sí? La mirada es esta cosa de todo lo que existe en la naturaleza tiene una razón atrás de el placer de los hombres o atrás de generar una funcionalidad para que
pueda vivir la naturaleza como vive. ¿Sí? Pensando en un Dios bueno que cuida de nosotros y de la armonía en la naturaleza. A ese modelo teológico científico es al que se le llamó como filosofía natural o ciencia natural, de acuerdo a en qué rubro te metieras. Ese pensamiento es el de toda la escolástica, ¿sí? O sea, cuando empiezan a tratar de encontrar razones de por qué las cosas son como son, Dios es bueno y entonces tomó esas decisiones. Claro, en el medio de esos argumentos a vos te aparecían cosas como, por ejemplo, no me pidan que reproduzca el nombre de esos bichitos, pero unas larvas que ponían huevos en los caracoles y terminaban creciendo dentro del caracol hasta explotarlo. ¿Sí? Eso verde no son los ojos, son gusanos que le están saliendo por las cuencas. Claro, parasitaban hasta poder nacer y salir al mundo. Lo mismo, pues, hay una hormiga que la parasita un hongo, esa hormiguita, hormiga carpintera, infectada por ofio, ese, ¿sí? Fungi. Un fungi. Y entonces, esos eran contraejemplos de una filosofía o una ciencia natural, donde todo funcionaba porque Dios pensaba en el amor, en la armonía y en el bien común y todo lo demás. Hongo de porquería que mata a la hormiguita de adentro. Digo, ¿dónde está el equilibrio de Dios? Bueno, tenían esas discusiones teóricas con este modelo de la ciencia natural. Una de las cosas que yo siempre la primera clase les empecé peleando a las que son de biología, es en esto de decir, guarda con nuestras argumentaciones, que estamos siempre picando ahí en dar explicaciones de filosofía natural. Porque yo les dije el primer día, ¿para qué está el corazón? Y no, para bombear la sangre, para... A ver, si nosotros tenemos un modelo de filosofía natural, sí decimos, el corazón está para bombear la sangre, ¿por qué? Porque alguien la pensó para hacer esas funciones. El corazón está ahí porque el bicho que no generó un corazón se extinguió. Si nosotros tenemos el modelo biológico de la teoría de la evolución, no podemos decir que el corazón estuvo pensado. Tiene una razón de ser. Sí, la razón de ser es, si no estuviera, o sea, si en alguna de esas mutaciones y todo lo demás, alguno salió sin corazón, palmó. Y estoy poniendo el corazón así como un ejemplo burdo, porque tenemos amebas que no tienen corazón. Y funcionan. ¿Sí? O sea, digo, ¿por qué está el corazón? No. Está ahí porque una determinada variedad sobrevivió. Y otra variedad que no aplicó, que no tuvo ese sistema y aplicó otras estrategias que le sirvieron para vivir, también sobrevivió. ¿Sí? Entonces digo, guarda porque siempre que estamos dando explicaciones, tenemos muy la tendencia a pisar el palito. ¿O no? A ver, hay corrientes sofisticadas digo, con más vueltitas de tuerca, de la ciencia natural, que hoy le están discutiendo cosas a la biología, ¿sí? Y que están poniendo en duda la teoría de la evolución de Darwin. Guarda, ustedes pueden ser de los quebradores de conceptos, ¿sí? Digo, esto es seguirla peleando. No te comas el verso. Ni el de antes, ni el de ahora, ni el de más allá. Si querés hacer ciencia, sé pensador libre. ¿Sí? Nutrite de información. No pises el mismo palito que pisaron todos los demás. Para eso tenés que aprender. Pero anda por más, rompe todo. ¿Qué hicieron los curas de esta época cuando se encontraron con la filosofía de Aristóteles? De toda la filosofía de Aristóteles, obviamente les gustó la parte de cuerpo y alma en uno solo. ¿Por qué? Porque eso les justificaba por qué Jesús, cuando lo mataron y resucitó, se llevó su cuerpo. O sea, resucitó en cuerpo y alma, porque no podía estar su espíritu sin tener su cuerpo. No hay una forma dividida.
de espíritu por un lado y alma por otro. Por eso es que la religión, a partir de tomar esta idea de no está dividido, tampoco se suma a la idea de la reencarnación, aunque hay textos apócrifos que hablan de reencarnación. Incluso en la Biblia permitida, en algún momento le preguntan a Jesús si él era la reencarnación de David. Y en la Biblia permitida dice, los vientos soplan, uno no sabe de dónde vienen ni hacia dónde van. Y zafó como elegantemente, porque también estaba la discusión en esa época. O sea, si él decía reencarnación, tenía una postura budista y no judía. ¿Sí? Bueno, nada, me fui por las ramas, pero volvamos. Lo cierto es que le cerraba mucho este concepto de no platónico de el adentro de la caverna y el afuera de la caverna, el mundo de las ideas, del alma por allá afuera, que es lo que verdaderamente existe, y este mundo de las sombras y bla, 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 y le cerraba mucho más la idea aristotélica de todo está nucleado. Pero Aristóteles además se venía con un gran cargamento de la lógica como forma de dilucidar lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Entonces estos curas, sobre todo curas franciscanos, la corriente franciscana es como la más combativa dentro de la iglesia, no me voy a detener en contarle las peleas que tuvo Francisco de Asís con la iglesia católica, pero lo cierto es que eran como los rebeldes, los chicos rebeldes de la iglesia católica. Lo cierto es que, entre otras cosas, Grosseteste retoma lo que había hecho Aristóteles para decir, bueno, hay dos métodos de llegar a la conclusión de una verdad. Uno, el método de resolución, que en realidad es el método inductivo, nosotros lo conocemos como método inductivo, que es, yo miro una situación cualquiera, una cosa que estoy estudiando, y veo un montón de características. La vuelvo a mirar y veo un montón de características, la vuelvo a mirar y veo un montón de características. Si con todas esas características se produce siempre el mismo efecto, un efecto E de efecto, ¿sí? Es señal de que la característica que tengan en común, en este caso la característica A, que es la única que se repite porque la B en el segundo no está, la C en el segundo está pero en el tercero no, la D en el segundo no está, en el tercero tampoco, recién aparece en el cuarto, o sea, lo único que tiene en común es A. Entonces, método de inducción, ¿qué te dice? Observás muchas características, la característica que tengan en común es la causante del efecto. ¿Eh? Uno lo podría pensar en, veo un vertebrado y es mamífero, veo otro vertebrado y es mamífero, veo otro vertebrado y es mamífero, aunque uno tenga pelo, el otro tenga escama, el otro tenga no sé qué, lo que tienen en común que son vertebrados, todos los A son E, todos los vertebrados son mamíferos. Y el otro método es el método de deducción. Si vos tenés una afirmación que sabés verdadera, todos los vertebrados son mamíferos, cuando tengas un caso que reúne que cumple con la condición de ser vertebrado, o sea, si es A, es B, a ver cómo está acá, si es A, entonces E, ¿sí? Cuando cumpla la condición de que sea vertebrado, un caso particular, entonces va a ser mamífero. Este va de los casos generales a esbozar una afirmación general única. Y este va del caso particular, vi una vaca que es vertebrada, como sé que los vertebrados son mamíferos, voy paso por la generalización y digo, la vaca es mamífero. ¿Sí? O sea, uno agrupa casos y el otro, sabiendo que todos lo cumplen, toma un caso y te dice la conclusión. ¿Sí? ¿Cuál era la crítica que tenía Don Grosseteste? Así, y es la misma crítica que vino después, pero vino con otro tonalidad, digamos. Así, ¿vos me estás queriendo decir que en la naturaleza hay leyes? Y sí, así. Entonces quiere decir que Dios no tiene libre albedrío para hacer lo que quiera con la naturaleza. Bueno, ahí va a aparecer Dun Scotto, que, entre otras cosas, lo que va a decir es, sí, en realidad el método de inducción, ¿sí? Veo un vertebrado de mamífero, veo otro de mamífero, veo otro de mamífero, es el caso de mayor probabilidad. Que eso no quiere decir que Dios no pueda cambiar las cosas cuando quiera. Zafó, porque si no,
olvídate de hacer inducción dentro de la época de la escolástica. Ojo, ese argumento, un poquitito cambiado, es lo mismo, la misma crítica que tenemos hoy para la inducción. ¿Qué te garantiza a vos? ¿Hay una ley que se pueda construir a través de la inducción? ¿En serio? O sea, yo miro un cisne y es blanco. Me voy a otro lado, veo otro cisne y es blanco. Me voy a otro lado, veo otro cisne y es blanco. Todos los cisnes son blancos. Sí, eso era la afirmación que sostuvimos los humanos de este planeta hasta el 1800 y moneda, cuando en una de las expediciones a Australia encontraron un golfo donde había cisnes negros. ¿Cómo garantizabas vos que por inducción podés llegar a todos los cisnes son blancos hasta que no revisas todo el universo de casos? O sea, todos los cisnes. Y aun cuando los revises a todos, ¿qué garantía tenés de que mañana no te nazca un cisne que es negro? El método de inducción que nosotros usamos para hacer afirmaciones, que nos mandamos haciendo estadística y sacamos, ¿eh? Lo que nosotros decimos con la estadística es el caso más probable. No es una ley asertiva. No te dice la verdad. Te dice el grado de probabilidad que tenés de que eso suceda. Pero también tiene un cachito de probabilidad de que no suceda. Entonces, es por eso que leyeron a Popper. Bueno, ¿qué plantea Popper? Falsacionismo. El tipo dice, por inducción, vos no vas a poder llegar a la verdad. Por inducción vos vas a llegar a intentar falsear la afirmación. Falsearla. Voy a probar, voy a hacer un experimento, voy a hacer otro experimento, voy a mirar cisne por allá, voy a mirar cisne por el otro lado, voy a chequear, hasta que encuentre un caso en donde falle. Porque estoy seguro de que no puedo acertarle, porque no puedo reconocer el universo total de los casos. Entonces, lo máximo que puedo hacer con la ciencia no es decir, encontré la verdad. Encontré un caso de poca falsabilidad. ¿Sí? Y ahí es donde encajan los modelos. Los modelos son, de alguna forma, inducciones que uno hace de cómo debe ser, ¿sí? Argumentás cosas. Si esto ocurre así, entonces, y sacás un modelito. Que es falsable. No es verdad. Porque te puede aparecer mañana, y te va a aparecer mañana, un experimento donde no se cumpla. Y te cayó. En esta época eso no se discutía. ¿Qué se discutía? El tema del libre albedrío de Dios. Pero digo, fíjense que estas cosas vuelven a repreguntarse a lo largo de la historia. Digo, es esta cosa de afirmar verdades es tan débil, es tan débil. Nosotros jugamos a ir aumentando la certeza. Nunca tenemos la certeza total. Y está bueno acostumbrarse a vivir con ese cachito de incertidumbre encima. Porque es la adrenalina que te pone la ciencia. ¿Eh? No estoy seguro de nada. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Yo no juego a estar seguro. Juego a seguir escarbando. Lo que pasa es que a uno le meten esa cosa de, no, o sea, a ver, vos me tenés que dar el resultado final y está bien o está mal. Entonces vos sos apto si sabés la verdad. Si sos eficiente para o no sos eficiente. Bueno, esas son cosas que tenemos que ir cambiando. Sí. Grosseteste hace el camino inverso. Dice, bueno, si no se cumple E, entonces, digo, no se cumple A. Ojo con eso, ¿sí? Niego la conclusión y entonces se me niega la causa. Uno tiene, por ahí hay veces que con esto de decir, si no esto no pasa, no pasa lo otro, digo, si no es vertebrado, entonces no es mamífero. No.
Si no es mamífero, entonces no es vertebrado. Ojo, porque puede llegar a conclusiones que van a... Claro, eh, sí, ya vamos a mirar el tema de absurdo, porque es para otro juego. Una cosa que no le dije del método inductivo, el único método inductivo que sí funciona es el de la matemática. Porque la inducción matemática es inducción total. Prueba, demuestra para el universo de todos los casos. Demuestra todos los casos. Si han hecho inducción matemática saben del que le estoy hablando y si no, no les demoro. Eh, y lo que le quería decir de Occam, después seguimos hablando de Occam, pero lo que les quería decir es que Occam, entre otras cosas, además de que se pelea con la iglesia, entre otras cosas, él dice, esto de la inducción, para encontrar ideas, es como, yo miro esa pared y es blanca. ¿Dónde tiene el blanco esto? Bueno, qué sé yo, ¿cómo puedo definir el blanco? El pizarrón es blanco, la computadora es blanca, el papel es blanco, y yo de sumar casos saco, extraigo una abstracción que es la idea de blanco. Nunca voy a tener nada blanco, aunque lo haga en un laboratorio, porque siempre va a haber un chiquititésimo de error, de algo que se coló, que no estuvo calibrado, que no sé qué, aunque sea un qué sé yo, un fotón que se escapó en el medio que no va a lograr el blanco. Bueno, ¿qué es el blanco? El blanco es una idea, pero una idea que he logrado por juntar una gran nómina, una gran lista de casos que lo contienen. Entonces puedo extraer esa idea. ¿Por qué le estoy dando esto? Porque me van a tener que contestar por qué la película se llama Il nomine di la rosa, el nombre de la rosa. Nómina. La única pista que les doy.